parte final de la conferencia del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo, y como tratamos de hacer cada año, dedicamos un panel a las cuestiones, a la situación actual en nuestra región, y en este caso planteamos el desafío democrático frente a las autocracias en América Latina, ¿no? Y en primer lugar, resulta un poco paradójico, ¿no?, que junto con gobiernos que llegaron por los votos y que se convirtieron en dictaduras, junto a un régimen de partido único y donde los derechos, que nosotros consideramos derechos, son delitos, como Cuba, ya lleva 60 años. En ese contexto hubo organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que adoptaron cláusulas democráticas que por supuesto hoy no se aplican a ninguno de los tres, ¿no? Y no sé qué van a hacer cuando Evo Morales intenta ir en contra de la voluntad popular y aspirar a una nueva presidencia. Así que nos pareció interesante plantear nuestro desafío, ¿no? Porque parece que hace algunos años uno leía muchos trabajos y se daba por sentado como que la democracia estaba consolidada en la región, y parece que no es tan así, y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque uno ve lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, el inmovilismo en Cuba, y por lo que se puede apreciar, mucho no se está logrando, más allá de los esfuerzos del grupo, o lo que ha hecho el grupo de Lima. No se pudo hacer algo similar a la Organización de Estados Americanos, y mucho menos en esos otros organismos que mencioné, que se van a volver a reunir, y ahí es importante ver qué hacen nuestros países, ¿no? Si tienen una conducta coherente en cada uno de estos ámbitos, o si en alguno de ellos deciden que, la verdad no tiene sentido estar aquí para legitimar autocracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Denis Fernández, que integra la Asamblea Nacional de su país, donde fue vicepresidenta primera y también es parlamentaria del Mercosur, para que nos brinde su testimonio sobre la situación política en su país. Denis. Buenas noches a todos. Gracias, Gabriel, y quiero iniciar dándole las gracias al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, y por supuesto a la Corre de Náhuatl por la invitación que nos permite acercarnos a ustedes y nos permite contar de primera mano la experiencia vivida, tal como lo vimos del excelente panel de oradores que tuvimos, que nos antecedieron en la palabra, que además nos permite reflexionar mucho sobre lo que ocurre hoy en América Latina, sobre los desafíos de la democracia en América Latina, y por supuesto me corresponde hablar del desafío que tiene la América Latina para coadyuvar con la preservación de la democracia, para no permitir que se pierda el vestigio de democracia que pueda existir en algunos países, y para, por supuesto, tender la mano al hermano, y se trata de ese tema internacional que para nosotros es bien importante. Hablar de por qué la democracia hoy la tenemos en la situación que está viviendo la América Latina. Tenemos el caso de Nicaragua, por ejemplo, y el caso de Venezuela, que es el más palpable, y contando con la experiencia vivida del Paraguay, de la propia Argentina, de Chile, que recientemente, en la historia reciente, recuperaron sus democracias, y que hoy, a Dios gracias, y al pueblo soberano de cada una de esas naciones, cuentan con esa democracia, que con sus imperfecciones, como yo lo he venido argumentando, es el mejor sistema político que puedan tener los pueblos. Y es que se trata de que las instituciones dejaron de cumplir el rol para el cual fueron colocados en un cargo eventualmente. Se trata de la lentitud para asumir ciertas decisiones. Se trata de los errores, como yo lo catalogo, de las imperfecciones de la democracia.
y se trata del surgimiento del autoritarismo y el totalitarismo, pero a través de ideas mesiánicas de un líder único, de un líder que ofrece, que da ofertas engañosas y que le promete a un pueblo la liberación de esos errores o de esas imperfecciones de la democracia. Y es así como llegamos entonces a ese totalitarismo, autoritarismo, que denotan la existencia de un líder único, que denotan el control del Estado sobre las fuerzas policiales, sembrar el terrorismo y, por supuesto, subyugar a los pueblos por el estómago, por la necesidad, por el hambre. De modelos económicos fracasados y que la historia nos ha demostrado que están fracasados, pero que definitivamente lo implementan en la ignorancia de los más necesitados o de quienes buscan una respuesta a la, valga la redundancia, a la falta de respuesta de esas instituciones que en un momento dejaron de cumplir con el rol que debieron cumplir. Y llegamos entonces a hablar, es importante hacer notar lo que es para nosotros y lo que tiene que ser para todos la importancia de la democracia, porque eventualmente esos modelos totalitarios, esos modelos autocráticos se presentan como una democracia, convocan elecciones fuera del marco de la ley, y cualquiera puede decir en cualquier país que no conoce la verdad, lo real de lo que se vive, pero si están convocando elecciones es porque hay democracia. No, va fuera del marco de la ley, con lapsos cortos, con limitaciones a candidaturas, con eliminación de partidos políticos, y por eso es que nosotros conceptualizamos la democracia como el sistema que nos permite elegir libremente, como ese sistema que se corresponde a la libertad y a la igualdad. Libertad para poder postular, libertad para poder decidir, e igualdad de clases, e igualdad también en la toma de decisiones. Y de eso se trata la democracia. Y hablamos entonces que tenemos democracia cuando podemos elegir libremente, cuando hay libertad de prensa, cuando hay libertad de tránsito, cuando puedo tomar las decisiones que, por supuesto, el derecho me permite, toda vez que nos debemos tener muy claro que mi derecho llega hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y entonces, con estos pequeños notas que traigo por acá, como para que no se me pase algo importante de lo que es necesario que conversemos sobre el tema de Venezuela, que es el tema de América Latina, llegamos entonces a hablar un poco de cómo se fue implementando el totalitarismo, el autoritarismo en Venezuela. Y comenzó con un Mesías que prometía cambiar el modelo político hacia un mejor modelo de justicia social. Y fue en el momento que llegó Chávez a la presidencia de Venezuela. ¿Y por qué negarlo? Chávez tuvo en su momento liderazgo y gran parte del pueblo creyó en ese Mesías. Pero justamente apenas arrancando, iniciando el gobierno, inmediatamente empezó el autoritarismo. El autoritarismo de convertir la Constitución del 61 en la Constitución que hoy tenemos, de cambiar el modelo jurídico del país, la Carta Magna, la que nos indica todo lo que es el resto de la legislación de cada uno de los países, en el caso nuestro de Venezuela. Pero pasó todo ese cambio político, se implementó una nueva constitución, relegitimaron los poderes y arrancó un nuevo gobierno prácticamente con todo el poder absoluto. Y entonces se fue perdiendo la autonomía y la independencia de los poderes, porque se fue implementando de autoritarismo a totalitarismo un modelo político que, si no se hacía lo que el presidente decidía que debía hacerse, y era quien marcaba la pauta al poder judicial, al poder legislativo, entonces usted iba preso, o usted, por algo que se le conocía
se le iniciaba una investigación. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda el caso de María Lourdes Afiuni, una jueza que le dio libertad condicional a un banquero que fue perseguido políticamente. Yo debo hacer sencillamente un comentario. Ese banquero ayudaba a la oposición venezolana. Les estoy hablando en primera línea, quien hoy soy parlamentaria de la Asamblea Nacional Venezolana, quien hasta hace 8 meses fui vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y lo que les digo no fue que me lo contaron ni lo leí, es la historia viviente de lo que en Venezuela ha venido ocurriendo, tal como, repito, el excelente panel que tuvimos hace poco, que contaron su propia historia de vida. Esa es la razón por la cual Eligio Cedeño, quien está hoy en Estados Unidos, fue condenado por el régimen en ese momento de Chávez. Y entonces María Lourdes Afiuni no le dio oportunidad de salir del tribunal cuando en cadena presidencial el propio presidente la condenó. No hubo poder judicial que dictara una condena contra una juez que consideró, de acuerdo a los argumentos que ella tenía en un expediente, esas acusaciones que contaban o que pesaban contra Eligio Cedeño tenían un beneficio otorgado por la ley, y le concedió el beneficio de casa por cárcel o libertad condicional. María Lourdes Afiuni fue violada en la cárcel. Violada. María Lourdes Afiuni, se le hacían sus exámenes ginecológicos, se los practicaban hombres delante de los guardias que eran sus custodios. Esa fue la suerte de María Lourdes, quien hoy está en el anonimato con un cáncer de mamas, cumpliendo casa por cárcel, ni siquiera tiene libertad plena. Esto como una reflexión a lo que fue el paso del autoritarismo al totalitarismo, y luego vino un presidente sin ningún tipo de liderazgo, que es el presidente que tenemos actualmente, Nicolás Maduro. 200.000 votos los separaron de la elección con Capriles Radonsky. Se solicitó la auditoría. En primer momento el gobierno aceptó la misma y posteriormente el gobierno mismo la negó a través del Consejo Nacional Electoral. Sobre algunas mesas que había duda de ese resultado y que sobrepasaban los 200.000 votos de diferencia. Es decir, que si se hubiesen auditado, ahí estaba la respuesta, si verdaderamente ganó o si, como nosotros presumimos, no ganó esa primera presidencia. Pero luego llegamos al 2015 y se ganó la Asamblea Nacional por 14 millones de votos. Y arrancó entonces la esperanza de un pueblo en producir el cambio político. Y el pueblo venezolano inmediatamente pensó que fácil va a ser, ya el pueblo está ganado, vamos a votar, vamos a elegir y vamos a producir el cambio político en Venezuela. Pero esa victoria, para una chica que me hizo la pregunta ahorita en el coffee break, esa victoria de la oposición, nuestra victoria, fue el comienzo del peregrinar del pueblo venezolano, porque eso mismo le dio inicio a arreciar el totalitarismo del gobierno y a empezar a cerrar las puertas a lo poco de democracia que quedaba en Venezuela. No tuvieron oportunidad de esconder el resultado electoral del 2015 y se inicia entonces la travesía de desconocimiento a la Asamblea Nacional. 58 sentencias produjo el Tribunal Supremo de Justicia entre el año 2016 y el año 2017 para anular la Asamblea Nacional, para darle un golpe a la Asamblea Nacional. 3 asaltos por colectivos armados, estando nosotros dentro del hemiciclo de la Asamblea, en la que hubo parlamentarios gravemente heridos, parlamentarios que fueron, quizás ustedes la vieron en las imágenes, golpeados brutalmente, salvajemente,
casi muertos fueron sacados del Palacio Federal Legislativo. Recuerdo ahorita el caso de Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, que lo recogieron sin sentido del suelo. Allí siempre estuvimos en esos asaltos al Congreso. Sentir que falta poco para que mueras porque no sabes qué va a pasar. Cuando estás allí adentro, como en un recinto como este, donde no tienes otra vía de escape, sino por donde entras, sales, y de pronto te sientes asediado por un grupo mayor de lo que pueda estar dentro del recinto como parlamentarios, de colectivos armados, hombres armados con armas de fuego. Creo que el primer intento nos salvamos porque estaban los diputados del gobierno allí adentro. Y en el segundo intento, la salvación creo que sería el mismo Dios y los parlamentarios que decidieron entrarse a golpes y salvar a las mujeres, quienes pudimos escapar por unas escaleras y por el sector donde se toman los audios y los videos de las sesiones de la Asamblea Nacional. Todo eso nos ha tocado vivir en un régimen que fue arreciando poco a poco su accionar contra la oposición venezolana. Y luego de esas 58 sentencias, la comunidad internacional se levantaba desconociendo el gobierno de Maduro, reconociendo a la Asamblea Nacional. Recuerdo el Grupo de Lima, recuerdo el Parlamento Europeo, parlamentos del mundo pronunciándose en beneficio de la Asamblea Nacional y en reconocimiento a la Asamblea Nacional y en desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Y fue entonces como el gobierno tenía que retrotraer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia e inventarse otra cosa que le diera algo de legitimidad, entre comillas, y que le permitiera una aprobación de ley de presupuesto y de ley de endeudamiento para poder solicitar créditos a otros países y buscar un reconocimiento de sus acciones a través de la comunidad internacional. Y fue entonces como se idearon una Asamblea Nacional Constituyente para anular a la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional Constituyente convocada fuera del marco de la ley, y cuando le hablaba de los 14 millones de votos que sacó, o sea, por los cuales fuimos electos los parlamentarios actuales de la Asamblea Nacional, es para referirle que esa Asamblea Nacional Constituyente fue electa por menos de 3 millones de votos, de 20 millones de electores que tiene Venezuela. Allí entonces la legitimidad que el gobierno buscaba. ¿Dónde está la legitimidad? Contra una Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de votos y una Asamblea Nacional fuera del marco de la ley venezolana, de la Constitución, que es quien nos indica cómo debe elegirse una Asamblea Nacional Constituyente. No se le consultó al pueblo si quería no ir a una constituyente. No se le consultó al pueblo los parámetros y los esquemas bajo los cuales se iba a constituir una Asamblea Nacional Constituyente. No participó la oposición venezolana, ellos solo se eligieron y luego se eligen 548 constituyentistas. 548 que no caben ni tan siquiera en el recinto donde funcionan. Hasta hoy no se conoce cuál es la propuesta de la nueva Constitución. Hasta hoy lo único que sabemos es que han convocado elecciones acortando los procedimientos, han convocado relegitimación de partidos políticos o renovación de nóminas sin que los partidos hayan dejado de estar renovados, y nos hemos renovado en 2 y 3 oportunidades y nos vuelven a mandar a renovar nóminas. Desaparecieron partidos políticos. Primero Justicia, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, Acción Democrática, en el cual milito. Este 13 de septiembre cumple 77 años de su fundación. Partido creado por don Rómulo Betancourt, hoy está anulado por el gobierno de Maduro. No hay partidos políticos de oposición. El gobierno ha creado su propia oposición. Pero luego los parlamentarios están unos exiliados y los opositores venezolanos. Otros están presos y otros tenemos nuestros pasaportes anulados, como el caso particular. Un pasaporte anulado porque soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y he denunciado la violación a los derechos humanos, he denunciado la violación a María Lourdes Afiuni
He denunciado la cárcel de los diputados que no se les ha demostrado tener ningún delito. Hemos denunciado la muerte de Óscar Pérez, ustedes también debieron haberlo visto por las redes sociales, fue el ex policía que fue masacrado y que él mismo grabó su propia ejecución. El gobierno masacró a Óscar Pérez y a los acompañantes que estaban allí, porque he denunciado la violación a los derechos humanos de los ciudadanos, de los parlamentarios, de los opositores o de quien el gobierno le ha venido en gana arremeter contra la integridad de las personas. Y recientemente denunciamos la violación a los derechos humanos del diputado Juan Requesens, quien fue detenido por el régimen de Maduro sin seguírsele ningún procedimiento, sin tener ninguna prueba en contra, supuestamente por un supuesto magnicidio, sin allanársele su inmunidad parlamentaria, y fue sacado en un video que fue viralizado en calzoncillos lleno de excremento, y nosotros presumimos que o bajo efectos de psicotrópicos, medicamentos o drogado, porque no estaba en sus plenos cabales. Quienes lo conocemos, quienes sabemos quién es Juan Requesens, sabemos que él no estaba en condiciones normales. Y entonces argumenta el gobierno que ese video salió para demostrar su integridad física. Vaya qué manera de demostrar la integridad física de una persona en calzoncillos o en pantaletas, y además lleno de excremento. Nosotros estamos convencidos que ese video fue sacado a la luz pública no por benevolencia de un funcionario de la policía política del gobierno. Ese video salió a la luz pública para sembrar terror en los opositores, para dar un mensaje de que si tú te opones, eso es lo que te va a pasar. Pero además, para atentar contra la moral de Juan Requesens, quien ese mismo día en la mañana había dado un mensaje contundente desde la Asamblea Nacional en un discurso que dio en la Asamblea, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, para denotar que no era tan guapo como estaba mostrado en el video que se viralizó también, sino que estaba chorreado porque estaba preso. Y estoy segura que ese muchacho tiene valentía para asumir la cárcel, pero lo que nosotros no podemos estar seguros cuán valiente se puede hacer bajo los efectos de la droga o torturado como fue Juan Requesens. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, un pueblo que muere de hambre, un pueblo que está desesperanzado, sus líderes opositores obligados a desterrarse, sus líderes opositores con sus pasaportes anulados. Alguien me preguntaba cómo hice para venir, le dije, cuando hable te voy a explicar y lo van a oír. Yo tuve que cruzar la frontera a pie por el norte de Santander en Colombia para poder estar hoy acá, porque de pronto la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo está aquí si tiene su pasaporte anulado? ¿Será verdad? No saben ustedes cuánto se tiene que vivir y pasar, y cada vez que uno sale la gente le pregunta, ¿y te regresas a Venezuela? Yo tengo un hijo acá en Argentina y a veces a chanza me dice, mamá, cada vez que vienes dice que te vas a quedar. Si nos quedamos, ¿quién defiende al pueblo venezolano? Si nos quedamos fuera de Venezuela, ¿quién lucha por un pueblo que todavía tiene esperanza de que alguien pueda liberar de la tragedia que estamos viviendo en nuestro país? Y a título de conclusiones, para por lo menos que ustedes, aparte de lo que se vive y de lo que yo les puedo contar de primera línea, sepan además, libertades económicas en Venezuela no existen. No hay libertad cambiaria. Hoy nos imponen un nuevo cono monetario a partir del lunes 20. La incertidumbre en la gente, la tristeza en un pueblo que tiene todo su comercio cerrado, que no pueden hacer mercado porque el comerciante no sabe qué va a cobrar ni cómo va a cobrar.
El gobierno te coloca entonces el precio del dólar a como estaba el dólar paralelo, porque como no se consigue el dólar, no hay libertad cambiaria, la gente lo compra a quien lo vende. El salario mínimo hasta el lunes estaba en 15 millones de bolívares y un cartón de huevo costaba 6 millones de bolívares y un dólar costaba 6 millones de bolívares. Es decir, el salario mínimo era 3 dólares en Venezuela. Lo llevaron a 180 millones. Con el nuevo Fondo Monetario se redujo a 1.800, pero hoy el dólar está en 14 millones de bolívares, que es, ya yo no, ni siquiera yo misma sé cómo es la cifra, 114, algo así, no sé. Le eliminaron 5 ceros a la moneda ahorita, 3 ceros le eliminó Maduro el año pasado y 3 ceros le había eliminado Chávez. 11 ceros. Imagínense ustedes tamaño de evaluación. Les hablé de persecución política. No solo nos persiguen afuera, nos persiguen por acá también. En Montevideo, donde estuve recientemente, hace 2 días, tenemos a la embajada dentro del Parlamento del Mercosur grabando todo lo que decimos y dentro de las comisiones donde trabajamos para enviarles grabaciones de todo lo que nosotros podemos hablar o decir, denunciar. No hay libertad de expresión, canales de televisión cerrados, radio cerrada, y oyendo el grupo de panelistas que estaba aquí hace poco, como que uno dice, se aterra, y como que uno dice, caramba, estamos cerca de llegar allá. ¿Cuál es el desafío de las democracias de América Latina? Solidaridad internacional. Decía el presidente del Congreso uruguayo, no olvidemos que hay un país que necesita solidaridad. No nos olvidemos porque no lo estamos viviendo. Y quiero aprovechar para agradecer a la Argentina, al presidente de la Argentina, a los parlamentarios argentinos, la gran solidaridad que han tenido con Venezuela. La verdad que hemos sentido de este pueblo de Argentina respaldo, solidaridad, alberga a nuestra gente, pero todavía falta. No olviden a Venezuela, no nos dejen solos, acompañen a nuestra gente y seamos solidarios, porque una vez la Argentina lo vivió y Venezuela fue solidario. Venezuela recibió a argentinos, a chilenos, colombianos, recibió peruanos, recibió mucha gente y tuvimos nosotros esa solidaridad y esa grandeza para albergar a todo el que quiso entrar a Venezuela. Quiero además hacer una reflexión. No hay dictadura buena, ninguna dictadura es buena. Como también decir que la democracia es el mejor sistema político que pueden tener los pueblos. No perdamos la democracia que tenemos. ¿Dónde la tenemos? Cuiden su democracia, cuídenla, que con sus imperfecciones, esa democracia es la que les va a permitir corregir las imperfecciones, es la que les va a permitir tomar sus decisiones, es la que les va a permitir avanzar en el crecimiento económico, político, profesional, personal. Solo en democracia es posible avanzar y crecer. No olviden nunca, no olviden jamás que hay un pueblo que vivió 40 años de democracia y que hoy está viviendo la desgracia de tener una dictadura que mata a un pueblo de hambre, de desesperanza, que mata a un pueblo en la más alta migración que se haya vivido en la historia republicana de mi país y que mata a un pueblo por no tener la posibilidad de hacer el cambio que el pueblo ha querido producir. 100 muertos en el año 2017 tras las protestas, 100 muertos, jóvenes todos. El talento de mi país se ha ido a otros países. Parte de ese talento está en la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Y créanme, el venezolano es gente de bien, es gente noble, es gente que tiene en el alma, en el espíritu, tiene la fe de que pueden cambiar las cosas, pero además tiene un corazón inmenso
para agradecer la solidaridad que recibimos cuando llegamos a otros pueblos hermanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Denis, y le vamos a pedir ahora a Marcos Novaro, que es un destacado analista político, sociólogo, doctor en filosofía, autor de varios libros, entre ellos sobre la dictadura militar argentina, en coautoría con Vicente Palermo, y bueno, nos honra tenerlo en el Consejo Académico de CADAL, y bueno, la idea es que Marcos nos pueda responder esta pregunta que planteamos en el panel, y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación de CADAL. Y bueno, la verdad que es muy conmovedor las palabras de Denis y que reflejan fielmente en el tiempo presente, ¿no?, lo que está sucediendo en el peor drama de nuestra región de las últimas décadas, ¿no? Y que un drama que todavía no termina y que parece siempre poder empeorar un poco más, ¿no? Y además, como si esto fuera poco, se extiende a otros países, ¿no? Porque la dinámica que están siguiendo otras experiencias similares, de populismos radicalizados que se vuelven cada vez más autoritarios, está extendiéndose, digamos, ¿no? Con la experiencia de Nicaragua, que también parece difícil de detener, y con las perspectivas bastante negras que se abren para Bolivia. Entonces, hay motivos para preocuparse y para tratar de, bueno, detenerse a pensar un poco qué es lo que está sucediendo, si hay dificultades para frenar, para prevenir, para actuar frente a estos fenómenos, tanto desde dentro de estos países como desde fuera, ¿no? Y efectivamente esas dificultades existen, y algunas son, podemos decir, digamos, estructurales, ¿no? Son difíciles de corregir, ¿no? Nuestro sistema interamericano es muy penoso, ¿no? Es extremadamente ineficaz. Pero es muy difícil pensar que eso vaya a cambiar, ¿no? Que sea posible desarrollar algún tipo de iniciativa para cambiar. Nos queda demasiado lejos, ¿no? Hay otro factor sin duda coadyuvante, que son los poderes extrarregionales que sostienen y convierten en aliados o súbditos a estos regímenes, digamos, ¿no? Sin esa colaboración sería muy difícil que se pudieran sostener. Y eso también, estamos, por decir así, es un dato estructural, digamos, ¿no? No hay muchas oportunidades de cambiar, y a eso sumémosle que algunos de los actores gravitantes en la región que podrían tener un efecto inverso se han anulado a sí mismos, ¿no? En parte por errores y pecados que cometieron antes. El caso venezolano, concretamente, la penosa experiencia de Estados Unidos en el golpe del 2002, ¿no? que anuló cualquier posibilidad de que la diplomacia norteamericana cumpliera alguna función positiva en los años que siguieron, y que todavía sigue pesando, digamos, ¿no? Más allá, a lo que sumamos obviamente la tradicional indiferencia o distancia con la que muchos gobiernos norteamericanos tratan estos asuntos. Pero digamos, más allá de todo esto, yo me referiría y trataría de, digamos, hacer foco en cuestiones políticas, culturales y también institucionales que tienen que ver con nuestros países, digamos, ¿no? Sobre los cuales no es que podamos hacer mucho, digamos, pero por lo menos están un poquito más a la mano, ¿no? Entonces son factores a los que tal vez podemos prestar un poquito más de atención, sirven un poco más para ofrecer explicaciones que también sirvan para pensar estrategias o corregir estrategias, ¿no? Los esfuerzos por frenar, prevenir, proteger las democracias pluralistas, estas reflexiones me parece que son necesarias, y bueno, algunas, digamos, no las voy a inventar, digamos, no están circulando en el debate, digamos, y me parece que algunas están
en las palabras de Denis, digamos, ¿no? Yo voy a tratar de hacer una reflexión sobre eso, digamos, concentrarme en eso en breves minutos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas político-culturales que están a nuestro alcance y que nos dificultan combatir la deriva autoritaria de populismos radicalizados? Esa sería un poco la pregunta. Y yo creo que hay por lo menos 3 fenómenos, digamos, que es importante atender, ¿no? El primero, que es uno que creo que Denis aludió y también tiene analogías con experiencias europeas, digamos, a las que aquí se ha mencionado, es que el desafío que se le plantea a las democracias pluralistas en parte es un desafío desde dentro mismo de las tradiciones democráticas, digamos, ¿no? No es un enemigo que se presenta como la oposición antidemocrática, es una versión de la democracia a la que llamemos, digamos, mayoritaria, popular, democracias populistas. Bueno, hay muchas formas de considerarlo y también variaciones según las experiencias y regiones, pero de todos modos, básicamente consiste en que hay una querella o una disputa dentro de las tradiciones democráticas que legitima una versión antiliberal de las mismas. Y esa versión se fortaleció lamentablemente en nuestra región entre fines de los años 90 y comienzos de la década del 2000 por fracasos, frustraciones, crisis que afectaron la confianza de las sociedades en los procesos de democratización y liberalización de las décadas previas, ¿no? De los años 80 y 90. Entonces, ese es un factor importante porque digamos, pinta un cuadro más complejo de debate entre actores, de tensión entre ideas y corrientes de ideas que no son dos campos contrapuestos, ¿no? Frecuentemente cuando se habla de que América Latina tiene que elegir entre populismo o república, la verdad que las cosas son más complejas, ¿no? La complejidad exige a aquellos que se llaman republicanos que atiendan que en el campo de los llamados populistas hay una variedad de actores, muchos de los cuales son extremadamente moderados y también en algún sentido liberales. Ahora, la dinámica de radicalización es lo que importa, ¿no? En la dinámica de radicalización del populismo es donde está la raíz del problema, y esa dinámica tiene insumos democráticos, ¿no? Elementos democráticos de movilización del pueblo, de apelación a las masas, que suelen ser muy efectivos en momentos de crisis o de desconfianza hacia las instituciones pluralistas. Ese es un primer dato que me parece importante destacar y que en los debates a veces pasa desapercibido o se simplifica, se confunde y se pierden aliados, por decirlo así. Esto tiene que ver con un segundo punto que me parece importante respecto de la cuestión específica de la radicalización. El proceso de radicalización es muy interesante en estos fenómenos y es más o menos parecido, digamos, ¿no? No es homogéneo, pero es bastante parecido en todos ellos. Y la radicalización sigue un curso gradual, ¿no? Son regímenes que van paso a paso aumentando la temperatura de la olla, según esa metáfora que ustedes recordarán, que se usó bastante en Argentina, pero también es internacional, ¿no? De cómo cocinar una rana sin que se escape, digamos, ¿no? Sin que salte del agua caliente. Bueno, subiendo de poquito la temperatura. Y esa es un poco la experiencia de la radicalización. Bueno, no estamos en presencia de gobiernos que han llegado al poder por actos revolucionarios y que impusieron de golpe un cambio de régimen político, un cambio de estructura de la sociedad en dirección a el autoritarismo y el totalitarismo. Más bien, son regímenes que se presentan como democráticos y reformistas y van aumentando la presión, ¿no? De a poquito van radicalizándose. Y eso dificulta enormemente la resistencia, porque cuando se perciben los puntos de quiebre en ese proceso de radicalización ya es tarde, ¿no? Cuando se percibe lo grave que son algunos cambios que parecen parte de un proceso gradual y en todo caso en sí mismos no demasiado problemáticos, es porque ya han asentado los efectos acumulativos de una cantidad de cambios previos,
¿no? Y entonces el Estado está completamente partidizado, la radicalización ideológica es muy extendida, el grupo gobernante se ha broquelado y es bastante impermeable a posibilidades, digamos, de moderación, quiebre, negociación con otros actores, y el proceso es indetenible, ¿no? Entonces, esa combinación de gradualismo y curso ineluctable del proceso de radicalización me parece que es muy importante atender. Genera enormes dificultades para movilizar resistencias. Y eso se suma a un tercer factor que me parece también importante destacar, que es el de la funcionalidad, digamos, dentro de la lógica de la radicalización, una funcionalidad muy fina y aceitada entre cambios económicos y cambios políticos, ¿no? El cambio económico que lleva a la concentración de la renta y la limitación de libertades permite digamos, el control de recursos para el sustento y la reproducción de amplios sectores sociales, no solo de clases bajas, y eso es un instrumento fundamental para combatir el pluralismo, ¿no? Aún en situaciones de crisis, y eso lo ilustra también la trágica experiencia venezolana, digamos, ¿no? En una situación de empobrecimiento general, aún con menos recursos, el Estado es mucho más potente para garantizar el control político, básicamente porque todos dependen de los recursos del Estado para comer, aún para comer muy mal, ¿no? Entonces, en esa situación, claramente, la radicalización económica y política van de la mano, son extremadamente funcionales una a la otra, y los dos convergentemente producen dependencia y exclusión, ¿no? Que son dos mecanismos que van horadando el pluralismo, dependencia y exclusión. Obviamente que esto es más difícil mientras más complejas son las sociedades, y parte de la operación consiste en volver menos complejas las sociedades, digamos, ¿no? Por eso probablemente en Venezuela el proceso haya sido tan largo y todavía requiera para completarse varios años, digamos, están cambiando la estructura de una sociedad, ¿no? Y cambiarla fuera de tiempos de guerra es algo que muy pocos regímenes han logrado hacer. Han ido destruyendo progresivamente la autonomía de actores y simplificando la condición de esos actores heterogéneos de una estructura social que era bastante desarrollada en términos de diferenciación social, de industrialización, de organización, tanto sindical como empresaria, como de clases medias, digamos, ¿no? La colonización, la extinción de actores autónomos y la disolución de sus organizaciones y su reemplazo por estructuras dependientes del aparato partidario y estatal es muy ardua, digamos, una tarea que lleva mucho tiempo. En sociedades más simples esto lamentablemente va a ser más rápido, y esa es un poco la diferencia que creo que estamos empezando a ver entre Venezuela y Nicaragua, ¿no? Las cosas pueden seguir un curso muy azaroso, pero de todos modos, en términos de tiempo, lo que en Venezuela llevó 5 o 6 años, en Nicaragua puede suceder en 6 meses, ¿no? Esa es un poco la conclusión, ¿no? No estoy siendo muy optimista, pero después voy a tratar de compensar. Bueno, obviamente que esta situación también lleva a un proceso de incremento de la violencia, pero el fenómeno de la violencia también es parte de la maduración tardía del experimento de imposición de un régimen autoritario y totalitario, ¿no? Estos regímenes, la verdad, que se vuelven violentos cuando ya han madurado y cuando tienen necesidad de resolver problemas que los recursos no alcanzan para resolver. No es para
echarle un elogio, digamos, ¿no? Pero comparados con otros autoritarismos son muy poco cruentos en sus inicios. Y eso también genera cierta ilusión de convivencia, ¿no? Cierta ilusión de que es posible negociar, de que es posible generar algún tipo de terreno donde la radicalización se va a detener. No van a ser tan locos de destruir un sistema que podría funcionar mucho mejor si mantenemos en pie alguna de las estructuras tradicionales de la sociedad, la economía. No, sí. La lógica de la radicalización no es que sea un problema de locura, no es un problema ni siquiera de voluntad. Funciona sola. Una vez que está puesta en marcha la radicalización, se alimenta de sí misma. Cambios en la economía y la política que van en dirección a eliminar la autonomía de los actores y excluir a aquellos que no pueden ser absorbidos, requieren nuevos avances, porque siempre generan ruidos y conflictos remanentes. Entonces, eso que se presentan como mesas de negociación, bueno, son instancias con poca viabilidad, cuando la lógica de la radicalización ya está en marcha. Y esto me permite hablar de otra cuestión que me parece que es muy importante, dado el testimonio de Denis, digamos, y que tiene mucho que ver con las cosas que se han discutido sobre los problemas venezolanos y también los problemas de otros países sometidos a este tipo de procesos, que es la supuesta incapacidad de las oposiciones, ¿no? Se dice, los opositores han fracasado, tendrían que haber sido más maduros, más serios, más responsables, y entonces se hubieran unificado y hubieran podido detener al régimen. Básicamente eso es una ilusión. Y en muchos casos además es muy despectivo respecto del esfuerzo que ha significado hacer lo que han podido a los opositores, digamos, ¿no? La segunda cuestión es que hay un problema de legitimidad en los regímenes en transición de este tipo. Cuando un régimen todavía no es una autocracia completa, necesita algún tipo de validación electoral. Y como en muchas condiciones no pueden obtener esa legitimación electoral, necesitan el fraude. Entonces, el fraude no es un accidente, es parte de este proceso de transición, es un recurso con el cual se nutren de la simulación de que están contando al pueblo, digamos, ¿no? Para decirlo así burdamente, digamos. Todavía es posible y es necesario contar al pueblo. Cuando el régimen madura en un sistema autocrático o directamente totalitario, contar al pueblo ya no es necesario, porque ya se sabe qué es lo que quiere el pueblo, dónde está, cómo se organiza, y simplemente repetimos el rito, digamos, ¿no? El partido se reúne cada tanto y hace toma su decisión, digamos, ¿no? Ahora, todavía ninguno de estos regímenes está en esa situación, todavía no es Cuba, ninguno de ellos, y el proceso entonces de contar al pueblo es necesario. Necesitan apelar a esa simulación de legitimidad democrática y manipularla y mentir, digamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental de esta situación, ¿no? De un cuadro donde todavía no está madura la dominación autoritaria. Y en condiciones de falta de popularidad es una oportunidad valiosísima para la crítica, para la movilización y para poner en crisis la unidad del régimen. Porque el otro rasgo, digamos, de estos procesos es que no todos los actores del régimen se radicalizan por los mismos motivos, ¿no? Buena parte de los integrantes de los regímenes de este tipo básicamente son autointeresados más que ideológicos. Son autointeresados en dos sentidos. Reciben prebendas específicas y tienen miedo a que cualquier opción de salida signifique para ellos altísimos costos. Básicamente perder esas prebendas o ser víctimas de retaliaciones, tanto por los demócratas como por los autoritarios. Entonces, si no existe algún mecanismo para desactivar esos temores bien fundados, porque en general es lo que pasa, digamos, ¿no?
Si no existe mecanismo para desactivar esos temores, la crisis interna del régimen es imposible. Y lamentablemente hasta acá, la experiencia venezolana de vuelta indica, esos temores son muy fuertes. Y el uso de la violencia es parte del sistema que permite agravar esos temores. Porque si el régimen mata gente, no lo mata solamente para desactivar la movilización, sino para quebrar puentes. Es decir, ya matamos suficiente gente como para que ustedes no puedan volver al campo de los demócratas. ¿Se entiende? Esa es la función fundamental de matar gente. Las movilizaciones se podrían desactivar con mucha menos crueldad. Pero es muy importante el baño de sangre, ¿no? Es el acto de quemar puentes. Entonces, esa situación creo que ilustra mucho de lo que está pasando ahora en Nicaragua, que es un experimento, lamentablemente, con más chance de prosperar rápido. Más allá de que la concentración de la renta no es tan alta como en Venezuela, concentración del control estatal de la renta, y que el control de las Fuerzas Armadas es bastante más fluido, digamos, ¿no? De todo modo, la capacidad de la oposición de quebrar al régimen es baja, y ojalá lo que funcione es el aprendizaje, digamos, ¿no? Lo que hay que promover, yo creo que es dentro de estos países, fuera de estos países, y en la conversación y la colaboración entre actores políticos de la región, es imprescindible que se aprenda de la experiencia, ¿no? Porque lamentablemente la región viene de esa ilusión que nombraba Gabriel, de que creíamos que la democracia liberal estaba garantizada, ¿no? Eso no sucede en ningún lugar del mundo, pero menos va a suceder en una región como América Latina con las enormes dificultades que tiene. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, muchas gracias Marcos, muchas gracias Denis. Estamos ya fuera de tiempo y acá nos podemos quedar encerrados, entonces vamos a voy a tomar unas preguntas, no podemos extendernos más de las 20:30, así que tenemos 13 minutos, así que cuanto más largas las preguntas, más cortas las respuestas, así que abrimos un espacio de preguntas. Tomamos todas juntas y responden todas juntas los expositores. Ahí tenemos una, sí, escuchamos. Sí, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en estos regímenes? Bueno, ahí tenemos otra. No sé si es una pregunta o un comentario, pero viendo la situación realmente patética venezolana desde afuera, me da la impresión de que llegue quien llegue al poder, aún quebrando Maduro, así sea de la oposición, el país va a estar tan destruido que va a hacer falta realmente más que una reconstrucción, una especie, sin exagerar, de plan Marshall, como fue en la Europa después de la posguerra, y una gran ayuda internacional, una inyección de capital que Venezuela no tiene, porque realmente no tiene forma de salir de la situación que está ahora. Pero la pregunta en todo caso sería, la gente que ya viene tan castigada, con índices de pobreza enormes, ¿va a tener tiempo para soportar ese proceso que puede durar varios años? Gracias. Ahí tenemos otra más. Si pueden los Estados Unidos entrar en un proceso de radicalización como el que se vivió anteriormente. Bueno, no hay ninguna pregunta. Adelante las respuestas. No sé, ¿se anotaron todas o si quieren responder alguna? La de Estados Unidos no la entendí, ¿me la repites? Si pueden los Estados Unidos entrar en un proceso de radicalización con la falta de institucionalidad que empezamos a ver, un proceso de radicalización como el que describe Marco Romano. Bueno, empecemos de la última a la primera. Yo sí creo que Estados Unidos puede radicalizar, y de hecho creo que ya inició la radicalización. El día que venía camino hacia el Paraguay, porque este recorrido lo iniciamos yendo el diputado William Dávila y mi persona a la toma de posesión del presidente Mario Abdo Benítez del Paraguay. Fuimos a la toma de posesión. Nos encontramos en Cúcuta al monseñor de allí de la ciudad de Cúcuta, y él nos hacía el comentario, nos reconoció, nos saludó y nos hacía el comentario
de algunas acciones que vienen de Estados Unidos hacia la frontera venezolana dirigida, para la redundancia, directamente hacia el tema Venezuela y algunas reuniones que estaban previstas con el presidente de Colombia. Nos habló incluso del secretario de Seguridad de Estados Unidos. Y estando ya por acá en Montevideo, si no estoy equivocada, o todavía en el Paraguay, no sé, veía el Twitter del secretario de Seguridad Ciudadana de Estados Unidos anunciando que se reuniría ese viernes con el presidente de Colombia para tratar como caso fundamental y primordial el tema Venezuela. Hoy tenemos en la frontera colombiana, colombo-venezolana, un barco de guerra que va a atender a la migración venezolana, pero cuyo barco no llega solo por las investigaciones y las averiguaciones que hicimos, sino que va con fuerza aérea, fuerza marítima y fuerza terrestre, y si no estoy equivocada, cascos azules de acá de la Argentina, blancos, cascos blancos de acá de la Argentina. Eso a nosotros nos da un gran aliento de lo que se venía esperando en Venezuela y que se anunciaba y no llegaba. Y eso puede ser el inicio de un plan de acción de Estados Unidos a favor del pueblo venezolano, a favor de ayudar a facilitar algunas cosas en la resolución del tema Venezuela. Tengo la confianza de que así puede ser, porque si hay el gran compromiso de los presidentes latinoamericanos, los demócratas, palabras directas del presidente del Paraguay, con mucho compromiso hacia Venezuela, en su discurso de asunción al poder y en sus palabras personales que pude intercambiar con el nuevo presidente del Paraguay, pero lo manifestó el presidente de Colombia, lo ratificó el presidente Macri. Así que yo tengo mucha confianza sobre la acción de Estados Unidos y la solidaridad internacional de los países latinoamericanos para con Venezuela y por supuesto también de la Unión Europea, que también tiene mucho compromiso con el caso de la democracia venezolana. El papel de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas plagadas por la corrupción, que manejan la importación y la exportación de bienes y servicios, la importación y la exportación de vehículos, de comida. Al pueblo de Venezuela se le ofrece una bolsa de comida mensual que costaba con el viejo Fondo Monetario 580.000 bolívares, y ni siquiera uno solo de los productos que venían en esa bolsa costaba eso, todos pasaban los 3 millones de bolívares. O sea, la gente en su angustia, por no conseguir los productos que venían en esa bolsa, y otro por el alto costo de la vida, pues obviamente que guardan silencio ante algunas cosas aun cuando no estén de acuerdo. ¿Quiénes son los primeros protectores de esa situación? Las Fuerzas Armadas venezolanas, porque obtienen un lucro en cada importación y en cada exportación, sobre todo en las importaciones, porque usan un dólar oficial, un dólar preferencial para pagar la comida que están adquiriendo. Y bueno, ya sabemos el tema de la libertad cambiaria en Venezuela o de la restricción cambiaria en Venezuela. Y finalmente, lo complejo de llegarse a producir un cambio ante la situación, si la gente aguanta o no aguanta. Los pueblos están tan dispuestos a vivir, que los que se van de Venezuela no se van por sobrevivir, se van a buscar vida, porque si se quedan en Venezuela se mueren y prefieren morir luchando afuera para mandarle algo que le pueda ofrecer el sustento a su familia, que morirse en Venezuela sin hacer nada. El que se queda en Venezuela se queda dispuesto a luchar y a entregar su vida para recuperar la democracia. El pueblo venezolano está dispuesto a aguantar, pero yo estoy convencida que solo el cambio político va a traer muy rápido el cambio económico, porque esa solidaridad que nos han manifestado los pueblos de Latinoamérica, Estados Unidos, la Unión Europea, pasa por el hecho de la recuperación. Llegarán los inversionistas, se les reintegrará a quienes se les expropió sus fincas, se les expropiaron sus industrias, sus fábricas. Venezuela había un país expropiado,
los empresarios, los dueños de fábrica, los dueños de finca, están huyendo o están arruinados en Venezuela porque les quitaron todo y no les pagaron, y el Estado se posesionó de los bienes privados de la gente, tal como pasó en otros países que oímos aquí las ponencias. Hay el gran compromiso de reintegrarle a cada quien lo que les robó el Estado para que empiecen a producir nuevamente para Venezuela, para ese pueblo venezolano, y estoy convencida que hay un gran compromiso de esa gente, porque así lo han manifestado, en nuevamente levantar sus empresas, levantar sus fincas, para sencillamente levantar al noble pueblo de Venezuela. Gracias, Denis. Marcos. Muy breve. Bueno, sobre la primera pregunta sobre las Fuerzas Armadas, yo diría, en el proceso de partidización del Estado, digamos, de convertir el Estado en un instrumento de un partido, el momento en que se partidizan las Fuerzas Armadas es decisivo, ¿no? Ahí ya no hay vuelta atrás. Las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad e inteligencia en general, digamos, ¿no? Digamos que Venezuela tiene tanta importancia como las mismas Fuerzas Armadas, porque son los que controlan a su vez a las Fuerzas Armadas. Así que eso creo que sí es parte de ese proceso gradual y subterráneo al que no se le prestó en su momento la debida atención, ¿no? Y todavía se seguía hablando de que, bueno, que estaban ahí los observadores cubanos, era un detalle, ¿no? Era un detalle, digamos, ¿no? Era la ascendiente para dónde se iba, ¿no? Bueno, mucha gente no lo quería ver, ¿no? En cuanto a la cuestión esta de la radicalización de Estados Unidos, yo diría que Estados Unidos ha sufrido presidentes muy malos. No sé si es comparable un mal gobierno con un proceso de radicalización institucional. Este es un gobierno, probablemente sea peor que el de Nixon. Sí, es muy probable que sea peor que el de Nixon. No creo que termine mucho mejor que el de Nixon. Puede que dure bastante más que el de Nixon, pero no me da la impresión de que aún durando el daño institucional vaya a ser mayor que otros malos gobiernos. Pero bueno, es mi impresión, digamos, ¿no? De todos modos hay condiciones, infinidad de condiciones económicas y sociales y institucionales que hacen muy difícil comparar una cosa con la otra, ¿no? Y sobre el tema de la reconstrucción, digamos, bueno, ahí ya estamos en el momento de la esperanza y podemos discutir sobre la reconstrucción, cosa que no me voy a negar, digamos, ojalá que haya ese momento. Sí, va a ser, si se da, de todo modo la fiesta va a ser suficientemente extendida como para que, por lo menos a mí, las dificultades van a ser muy relativas, digamos, ¿no? Comparado con todo lo que se puede evitar. Pero seguramente esas dificultades van a ser enormes. Entre otras cosas porque esa movilización de recursos en Venezuela es muy difícil porque no es que no tengan un capital para reconstruirse. Lo que pasa es que el capital hoy es de los chinos. Hoy hay años y años de petróleo ya comprometido, ya vendido. ¿Cómo hace para que esa gente colabore con un proceso de reconstrucción en dirección a eliminar a uno de sus aliados regionales? Eso no va a pasar. Hay enorme cantidad de problemas. No por la pobreza, sino por la riqueza de Venezuela, ¿no? Tal vez vuelven las cosas aún más difíciles, ¿no? Pero bueno, esas son las dificultades que ojalá se presenten, ¿no? Ojalá se dé esa discusión, llegue el momento en que sea necesario dar esa discusión. Por ahora yo creo que digamos, estamos en el momento en el que todavía es posible detener el proceso antes de que sea tarde y antes de que un régimen autoritario se instaure y sea duradero. Ese es el momento que yo creo que hay que considerar y hay que evaluar y pensar para la acción. En ese sentido creo que mucho de lo que ha dicho Denis es muy útil, ¿no? Es muy necesario. Eso es todo. Gracias. Bueno. Bueno, por mi parte solo quedan los agradecimientos a todos los expositores, Denis, Marcos, Gustavo, ¿no? Gustavo, Margarita,
Ricardo, Ondra, Fabricio, Franco, Marisa, y me estoy olvidando de alguien, del primer panel, Diana, perdón, Diana. Bueno, a los moderadores, a Ezequiel, a Bernabé, bueno, a todos los colaboradores de Cadal que trabajaron bastante para organizar este evento, a la gente del CCK, del Centro Cultural Bicentenario, ya lo vamos a llamar, que nos brindó este espacio. Bueno, a la Corona de Náhuatl, ¿no?, por todo su apoyo y por la confianza. Bueno, siempre nuestro recuerdo a la querida amiga Cecilia Latorre. Gracias a ella, este día en recuerdo a las víctimas del totalitarismo es un día de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los pocos logros en la cultura política para recordar estas cosas que son muy importantes. Lo adoptó el Parlamento Europeo, lo siguió Canadá, debe ser la primera ciudad de América Latina que lo adoptó, y bueno, como hemos visto en todo el día de hoy, es importante todos los años mantener esta memoria. Así que bueno, muchas gracias. Va a haber un vino de honor ahora, así que espero que nos acompañen, y bueno, también gracias a todas las instituciones que auspiciaron y apoyaron este encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado.